Con qué impaciencia Congre y sus compañeros seguían los progresos de la marea. Poco a poco fueron recobrando la tranquilidad. El mar iba subiendo a lo largo de los flancos sin penetrar en el interior. El puente iba tomando su horizontalidad. «No hay vía de agua», exclamó Carcante. «Mano al cabestrante», ordenó Congre. Los hombres se dispusieron a maniobrar. Congre, inclinado sobre la borda, observaba la marea, que subía desde hacía hora y media. Faltaría todavía una media hora para que se desprendiese la popa. Congre quiso entonces precipitar la operación, y permaneciendo en la proa gritó «Evirar». Todos los de la banda empujaron vigorosamente las manivelas, y la goleta se enderezó por completo. Carcante recorrió la cala, asegurando que no había entrado el agua. Era ya seguro que la Maule no había sufrido avería de importancia, y en estas condiciones sería fácil conducirla hasta donde estuviera en seguridad. Se la cardaría durante la tarde, y al día siguiente estaría en disposición de hacerse a la mar. Si el tiempo no cambiaba, el viento era favorable a la marcha de la Maule, bien que remontase el estrecho de Lemero que siguiera la costa meridional de la isla de los Estados para ganar el Atlántico. Poco después de las 8:30 la proa empezó a levantarse. Pero la segunda mitad de la quilla tocaba todavía en la arena. Congre y los suyos no dejaban de sentir viva inquietud. El mar no subía más que durante media hora escasa, y era necesario que antes de ese tiempo, la Maule estuviera completamente a flote. Durante 2 días la marea iría disminuyendo en intensidad, y no recobraría su máxima hasta pasadas 48 horas. Había llegado el momento de hacer un supremo esfuerzo. Fácil es imaginarse cuál sería el furor, mejor dicho, la rabia de esta gentuza al considerarse impotentes. Tener bajo sus pies el navío que anhelaban desde largo tiempo, que les aseguraba la libertad, la impunidad tal vez. Y no poderle arrancar del banco de arena. Un retraso cualquiera podría constituir un fracaso completo. Era evidente que la marea empezaba ya a bajar lentamente y que las rocas iban bien pronto a quedar en seco. Viendo la partida fallida, los hombres lanzaban juramentos formidables, y casi sin aliento, se disponían a renunciar a una empresa que no podía tener éxito. Congre corrió hacia ellos, los ojos centellantes, los labios cubiertos de rabiosa espuma. Agarrando una hacha, les amenazó con abrir la cabeza al primero que desertase de su puesto, y ya sabían todos que cumpliría la amenaza. Los bandidos se aferraron a las manivelas en un esfuerzo desesperado. La barra del timón se movió, indicando que se desprendía de la arena. ¡Hurra! ¡Hurra! Gritaron todos, sintiendo que la Maule estaba a flote. El viraje del cabestrante se aceleró, y pocos instantes después la goleta flotaba fuera del banco. Media hora más tarde, después de haber sorteado las rocas a lo largo de la playa, la goleta fondeaba en la caleta de los Pingüins, a 2 millas del cabo San Bartolomé. En la bahía de El Gor la operación había tenido un éxito completo. Pero no había terminado todo. En aquel fondeadero estaba expuesta al fuerte oleaje y a las tempestades del noroeste. En la época de las fuertes mareas del equinoccio no hubiera podido permanecer ni 24 horas en la caleta. Congre no lo ignoraba, y su intención era abandonar el fondeadero al día siguiente. Pero antes era necesario completar la visita del barco y verificar el estado de su casco en el interior. Aunque ya estaban convencidos que la goleta no haría agua, era necesario saber si tenía alguna reparación que hacer, en previsión de una travesía bastante larga. Congre puso enseguida a sus hombres a la faena, a fin de trasladar el lastre que tenía en la cala de babor a estribor. No era menester desembarcarlo, lo que abreviaba el tiempo y la fatiga, sobre todo el tiempo que era lo que importaba en la situación poco segura en que la Maule se encontraba. El hierro viejo que constituía el lastre fue primeramente transportado de proa a popa para poder examinar bien la cala. Este examen fue cuidadosamente hecho por Congre y Carcante, ayudados por un chileno, un tal Vargas, que había trabajado anteriormente en los astilleros de Valparaíso, y conocía bien el oficio. No encontraron más que una avería de alguna importancia, una depresión del casco en una longitud de 1,5 metros. Esta abolladura debía provenir de un choque contra alguna roca, antes que la goleta embarrancase en el banco de arena. Se imponía la reparación antes de hacerse a la mar, a menos que se tratara de una breve travesía con tiempo bonancible. Era probable que esta reparación exigiese una semana, suponiendo que se dispusiera de los materiales y útiles necesarios para el trabajo. Cuando Congre y sus compañeros supieron a qué atenerse,
tremendas maldiciones sucedie, rona los hurras con que habían saludado el salvamento de la Maule. ¿Es que la coleta no iba a poder navegar? ¿Es que no iban a poder abandonar todavía la isla de los estados? Congre intervino diciendo, efectivamente, la avería es grave. En el estado en que está no hay que pretender navegar con la goleta. Hay cientos de millas que recorrer para ganar las islas del Pacífico. Sería correr un gran riesgo. Pero esta avería es reparable, y la repararemos. ¿Dónde? Preguntó uno de los chilenos, que no ocultaba su inquietud. No será aquí, declaró otro de sus compañeros. No, contestó Congre, con resuelto tono. En la bahía de Elgue. En 48 horas podría franquear la distancia que les separaba de la bahía. No tenían más que costear el litoral, bien fuera por el norte o por el sur de la isla. En la caverna donde habían dejado todo lo procedente del pillaje, el carpintero tendría a su disposición la madera y los útiles necesarios para reparar la avería. Sí. Era necesario estar 2-3 semanas allí, permanecerían. El buen tiempo duraría aún 2 meses lo menos, y cuando Congre y sus compañeros abandonasen la isla de los estados, sería a bordo de un barco que ofrecería seguridad completa. Además, Congre había tenido siempre el propósito de pasar algún tiempo en la bahía de Elgue. De ningún modo quería renunciar a los objetos almacenados en la caverna, cuando los trabajos del faro obligaron a la banda a refugiarse en el extremo opuesto de la isla. La confianza volvió de nuevo a los espíritus de aquellos bandidos, que hicieron sus preparativos para partir al día siguiente en cuanto subiese la marea. La presencia de los torreros del faro no era cosa que pudiera inquietar a esta banda de ratas. En pocas palabras Congre expuso sus proyectos. Antes que tuviéramos la suerte de hacer nuestra la goleta, dijo a Garante en cuanto estuvieron solos, yo estaba decidido a posesionarme de la bahía de Elgue. Mis intenciones no han cambiado, únicamente que, en vez de llegar por el interior de la isla, evitando ser advertidos, llegaremos por mar abiertamente. La goleta irá a fondear en la caleta, se nos recibirá sin recelo, y... Congre acabó su pensamiento con un gesto muy significativo. En verdad que todas las posibilidades de éxito estaban de parte del miserable. A menos que se operase un milagro, ¿cómo iban a escapar Vázquez, Morais y Felipe a la suerte que les esperaba? La tarde fue consagrada a los preparativos de marcha. Congre hizo que fuera colocado convenientemente el lastre y se ocupó del embarque de las provisiones, de las armas y de otros objetos llevados a la caverna del cabo San Bartolomé. El cargamento se efectuó con rapidez. Desde su salida de la bahía de Elgue, y esto databa de más de un año, Congre y sus compañeros se habían alimentado principalmente con las provisiones de reserva, y quedaba ya muy exigua cantidad. Púsose tal diligencia en la faena, que a las 4 de la tarde estaba a bordo toda la carga. La goleta hubiera podido zarpar inmediatamente, pero Congre no se aventuraba a navegar de noche, a lo largo de un litoral erizado de arrecifes. Aún no había decidido si tomaría o no el estrecho de Lemer para remontarse a la altura del cabo San Juan. Esto dependería de la dirección del viento. Cualquiera que fuese la ruta escogida, la travesía no debía durar más de 30 horas, comprendida la escala durante la noche. Cuando se puso el sol ninguna modificación se había producido en el estado atmosférico. Ni la más ligera bruma emanaba la limpidez del cielo, y la línea del horizonte era de una pureza tal, que un rayo verde atravesó el espacio en el momento que el disco solar desaparecía detrás del horizonte. Todo hacía esperar que la noche sería tranquila, y lo fue efectivamente. La mayor parte de los hombres la pasaron a bordo, los unos sobre cubierta, los otros en la cala. Congre ocupaba el camarote del capitán Paila, y Garante, el del segundo. Varias veces subieron al puente para observar el mar y el cielo, para convencerse que la Maule no corría ningún riesgo y que nada retardaría su partida. El amanecer fue verdaderamente soberbio. En aquella latitud se ve muy raramente salir el sol por encima de un horizonte tan limpio. Congre se embarcó en el bote hasta la extremidad del cabo. Allí, desde lo alto de una roca, observa un vastísimo espacio del mar. Únicamente al este su mirada se encontró con las masas montañosas que se elevan entre el cabo San Antonio y el cabo Kemp. El mar, tranquilo por la parte sur, estaba bastante movido en la abertura del estrecho, porque el viento iba tomando fuerza y tendía a refrescar. No se descubría ningún barco de vela ni de vapor, y era casi seguro que la goleta no se cruzaría con ninguna otra embarcación en su corta travesía hasta el cabo San Juan. Congre decidlo partir.
deseoso ante todo de no fatigar la goleta, exponiéndola a las olas del estrecho, siempre duras en la marea, se decidió a tomar la ruta de la parte meridional de la isla y ganar la bahía de Elge, doblando los cabos Kemp, Webster, Several y Diegous. Además, la distancia era aproximadamente igual por el sur y por el norte. Congre saltó a tierra y se dirigió hacia la caverna, comprobando que no se había olvidado ningún objeto. Eran poco más de las 7. El reflujo, que comenzaba ya, favorecía la salida de la caleta. Congre tenía el timón, en tanto que Garante vigilaba en proa, y la salida se efectuó sin el menor tropiezo. Los bandidos se dieron cuenta bien pronto que el barco navegaba perfectamente. Seguramente no habría riesgo alguno en aventurarle en los mares del Pacífico, después de dejar a popa las últimas islas del archipiélago Magalla-Nico. Tal vez se hubiera podido llegar a la bahía de Elge al anochecer, pero Congre prefería hacer escala en un punto cualquiera antes que el sol hubiera desaparecido detrás del horizonte. No forzó, pues, la tela y se contentó con navegar a una media de 5 o 6 millas por hora. Durante la primera jornada, la Maule no encontró ningún barco, y la noche iba a caer cuando echó el ancla al este del cabo Webster, habiendo efectuado próximamente la mitad de su travesía. Allí se amontonaban enormes rocas y se elevaban los más altos escarpados de la isla. La goleta fondeó a un cable de la costa, en una ensenada cubierta por la punta, un barco no hubiese estado más seguro en un puerto. Si el viento hubiera soplado del sur, la Maule hubiese estado más expuesta en este lugar, donde el mar es tan violento como en el Cabo de Hornos cuando lo agitan las tempestades polares. Pero el tiempo parecía sostenerse con brisa nordeste, y la suerte continuaba favoreciendo los proyectos de Congre y los suyos. La noche del 25 al 26 de diciembre fue la más tranquila. El viento, que había caído hacia las 10, se levantó a las 4 de la madrugada. Desde las primeras horas del alba, Congre tomó sus disposiciones para zarpar. Se restableció el velamen, el cabestrante recogió el ancla, y la Maule se puso en marcha. El cabo Webster se prolonga 4 o 5 millas en el mar, de norte a sur. La goleta tuvo, pues, que remontar para encontrar la costa, que se desarrolla hacia el este hasta la punta Several, en una longitud de una veintena de millas. La Maule reanudó su marcha en las mismas condiciones de la víspera, en cuanto encontró aguas apacibles al abrigo de los altos acantilados de la costa. ¿Y qué costa tan espantosa? Ni una caleta que fuese abordable, ni un banco de arena sobre el que fuera posible poner el pie. Aquellos inabordables macizos, rocosos y negruzcos, eran como el monstruoso parapeto que la isla de los Estados oponía a las terribles olas procedentes de los parajes antárticos. La goleta se deslizaba a media vela, a menos de 3 millas del litoral. Congre no conocía esta costa, temiendo, con razón, aproximarse demasiado. Hacia las 10 de la mañana, al llegar a la altura de la bahía Blasem, no pudo, sin embargo, evitar completamente el oleaje. El viento levantaba en el mar algunas olas, que la Maule, gimiendo, recibía de través. Congre se puso al timón y se ciñó al viento todo lo posible. A las 4 de la tarde, la costa mostraba todo su desenvolvimiento hasta el cabo San Juan. Al mismo tiempo, detrás de la punta Diegous aparecía la torre del faro del fin del mundo, que Congre veía por primera vez. Con el anteojo de larga vista, encontrado en el camarote del capitán Paila, pudo distinguir uno de los torreros, que desde la galería del faro vea el mar. Como aún que no había duda que la Maule daban lo menos 3 horas de luz, entraría en el fondeadero antes de anochecer. Poco le importaba a Congre que la goleta fuese vista desde el faro. Esto no modificaba en nada sus proyectos. Cuando la Maule estaba a 2 millas de la bahía, uno de los tripulantes que había bajado a la bodega subió diciendo que el barco hacía agua. Efectivamente, el casco se había abierto por la parte resentida por el choque contra la roca, pero solamente en una longitud de algunas pulgadas. En suma, aquella avería no presentaba ninguna importancia. Retirado el lastre, Vargas consiguió sin ningún trabajo cegar la vía de agua por medio de un tapón de estopa. Esto era una prueba más que había que repararla con cuidado. En el estado en que estaba, no hubiera podido afrontar los mares del Pacífico sin correr el riesgo de una pérdida cierta. Serían las 6 cuando la Maule se encontró a la entrada de la bahía de Elge, a milla y media de distancia. A los pocos momentos, un haz de rayos luminosos se proyectó sobre el mar. El taro acababa de ser encendido, y el primer barco, la marcha del cual iba a alumbrar a través de aquella bahía, era una goleta chilena,
caída en manos de una banda de piratas. Eran ya las 7, y el sol declinaba detrás de los altos picos de la isla de los Estados, cuando la Maule dejó a estribor el cabo San Juan. La bahía se abría ante ella. Congre y Carcante, al pasar por delante de las cavernas, pudieron cerciorarse que sus orificios de entrada no habían sido descubiertos bajo el amontonamiento de piedras y de broza que los obstruía. Encontraban, pues, el proude, todas sus rapiñas en el mismo estado que lo dejaran. Esto va bien, dijo Carcante a Congre, cerca del cual estaba a proa. Y luego irá mejor, respondió Congre. Felipe y Mourais prepararon la chalupa para ir a bordo de la goleta. Vázquez estaba de servicio en la cámara de cuarto. En el momento en que echaban el ancla, Mourais y Felipe se hallaban sobre el puente de la goleta. Inmediatamente, a una señal de Congre, el primero recibía un hachazo en la cabeza. Simultáneamente, 2 balas de revólver abatían a Felipe al lado de su camarada. En un momento los dos habían caído para no levantarse. A través de una de las ventanas de la cámara de cuarto, Vázquez había oído los disparos y visto el trágico fin de sus camaradas. Ya sabía la suerte que le esperaba si caía en poder de aquellos criminales. No había que esperar nada de estos asesinos. Pobre Felipe, pobre Mourais. Nada había podido hacer para salvarlos. Y permanecía allí en lo alto, espantado del horrible crimen tan rápidamente perpetrado. Después del primer momento de estupor, Vázquez recobró su sangre fría y se dio rápidamente cuenta de la situación. Necesitaba a toda costa no caer en manos de estos miserables. Tal vez ignorarían su existencia, pero era de suponer que una vez terminadas las maniobras de a bordo, algunos de ellos saltarían a tierra y se les ocurriría subir al faro, tal vez con la intención de apagarlo, para hacer la bahía impracticable durante la noche. Sin titubear, Vázquez dejó la cámara de cuarto y se precipitó por la escalera en las habitaciones del piso bajo. No había un instante que perder. Se oía ya el ruido de la chalupa, conduciendo a tierra a algunos hombres de la tripulación. Vázquez tomó 2 revólveres, que puso en el cinto, metió algunas provisiones en un saco, que se echó a la espalda, salió del faro, descendió rápidamente por el talud, y sin haber sido advertida desapareció en la oscuridad. 7 La caverna, qué horrible noche iba a pasar el desgracia, do Vázquez en aquella situación. Sus infortunados camaradas asesinados, arrojados después por la borda, los cadáveres de los cuales arrastraría el reflujo hacia el mar. No pensaba que, si no hubiera estado de guardia en el faro, su suerte hubiera sido la misma. Pensaba únicamente en los amigos que acababa de perder. Pobre Mourais, pobre Felipe. Decía él, habían ido a ofrecer, con toda confianza, sus servicios a los miserables que contestaron con tiros de revólver, ya no les volvería a ver, ya no volverían a contemplar su país ni su familia. Y la mujer de Mourais, que le esperaba dentro de 2 meses, qué horrible dolor cuando supiera su muerte. Vázquez estaba aterrado. Era una sincera afección la que experimentaba por sus 2 subordinados, les trataba hacía tantos años. Por sus consejos habían sido destinados al servicio del faro, y ahora se encontraba solo, ¿pero de dónde venía aquella goleta y qué tripulación de bandidos llevaba a bordo? ¿Bajo qué pabellón navegaba y por qué aquella escala en la bahía Elgue? ¿Por qué apenas desembarcados habían apagado el faro? ¿Querrían impedir el acceso a la bahía de algún barco que les fuera persiguiendo? Estas preguntas embargaban el espíritu de Vázquez, sin que pudiera darles contestación. No le importaba el peligro que corría. Y, sin embargo, los malhechores no tardarían en comprobar que en el faro había 3 torreros, ¿se pondrían entonces en busca del tercero? ¿Acabarían por descubrirle? Desde el lugar donde se había refugiado, a menos de 200 pasos de la caleta, Vázquez veía moverse las luces de a bordo y los faroles de los bandidos, que iban de un lado a otro por el faro. Hasta oía a aquella gente hablar en alta voz en su propia lengua. Eran, pues, compatriotas, chilenos, peruanos, bolivianos, mexicanos. A las 10, aproximadamente, se extinguió. Las luces y ningún ruido turbó el silencio de la noche. Sin embargo, Vázquez no podría permanecer en aquel sitio. Cuando amaneciese sería descubierto, y ya sabía la suerte que le esperaba si no lograba ponerse fuera del alcance de aquellos criminales. ¿Hacia qué lado dirigiría sus pasos? Tal vez en el interior de la isla se encontrara más en seguridad, pero si ganaba la entrada de la bahía, tal vez pudiera recogerle algún barco que pasara cercano a la costa.
Pero bien fuera en el interior o en el litoral, ¿cómo asegurar su existencia hasta el día en que llegase el relevo? Sus provisiones se agotarían bien pronto, antes de 48 horas. ¿Cómo renovarlas? No tenía con qué pescar, ni medio alguno para ensendelumbre. Se vería, por lo tanto, precisado a vivir exclusivamente de moluscos. Su energía acabó por sobreponerse a la situación. Era necesario adoptar un partido, y lo adoptó inmediatamente. Este fue ganar el litoral del Cabo San Juan para pasar allí la noche. Cuando amaneciera, ya vería qué resolución tomar. Vázquez dejó el lugar desde donde ve a la goleta. No se oía ni el más leve ruido. Sin duda, los malhechores se consideraban completamente seguros en la caleta y no habían establecido guardia a bordo. Vázquez siguió la orilla norte, a lo largo del acantilado. No se oía más que el rumor de la marea descendente, y de vez en cuando el grito de algún pájaro retrasado que se refugiaba en el nido. Eran las 11 cuando Vázquez se detuvo en la extremidad del cabo. Allí, sobre la playa, no encontró otro abrigo que una estrecha concavidad, donde permaneció hasta el amanecer. Antes que el sol hubiese iluminado el horizonte, Vázquez descendió hasta la orilla y miró si alguien venía de la parte del faro. Todo el litoral estaba desierto. No se vea ninguna embarcación, aunque la tripulación de la Maule tuviera dos a su disposición, el bote de la goleta y la chalupa afecta al servicio del faro. Ningún barco aparecía en alta mar. Vázquez pensó cuán peligrosa sería la navegación en aquellos parajes, ahora que el faro no funcionaba. Los barcos no podrían fijar su posición. En la esperanza de la luz del faro harían rumbo al oeste con toda tranquilidad, sin sospechar el riesgo de estrellarse en la terrible costa comprendida entre el Cabo San Juan y la Punta Several. «Esos miserables han apagado el faro», exclamó Vázquez, «ni puesto que les interesa que no alumbre, seguramente no volverán a encenderlo más». Era, efectivamente, una circunstancia muy grave la extinción del faro, y tendiente a provocar los siniestros, de los que los malhechores podrían aprovecharse todavía durante su escala. Vázquez, sentado en una roca, reflexionaba todo lo que había pasado la víspera. Miraba también si la corriente arrastraba los cuerpos de sus infortunados camaradas. No, el reflujo había hecho ya su obra, y los pobres cuerpos dormían ya su eterno sueño en las profundidades del mar. La situación se le ofrecía en toda su espantosa realidad. ¿Qué podía hacer? Nada más que esperar el regreso del Santa Fe. Pero van todavía 2 meses largos para que el aviso se presentara en la entrada de la bahía. Aun admitiendo que Vázquez lograse sustraerse a las investigaciones de los criminales, ¿cómo iba a proveer a su subsistencia? Un abrigo lo encontrarla en cualquier parte, puesto que el estío duraría hasta la época del relevo. Pero si hubiese sido en pleno invierno, Vázquez no hubiera podido resistir los rigores de la temperatura, que hacía descender el termómetro a 30 y 40 grados bajo cero. Hubiérase muerto de frío antes que de hambre. Vázquez se puso inmediatamente en busca de un refugio. Los piratas sabían ya seguramente que eran 3 los torreros del faro, y no había duda que tratarían de apoderarse a toda costa del que se les había escapado, y no tardarían en buscarle por los alrededores del cabo San Juan. Vázquez fue absolutamente dueño de sí, la desesperación no había logrado apoderarse de su bien templado carácter. Después de algunas pesquisas logró descubrir una estrecha concavidad cerca del ángulo que el acantilado formaba en la playa del Cabo San Juan. Una arena fina cubría el suelo, que estaba fuera del alcance de las más altas mareas y no recibía directamente el azote del aire. Vázquez penetró en esta cavidad, donde depositó los objetos que había podido llevar consigo y las escasas provisiones contenidas en el saco. Un arroyo, alimentado por el deshielo, le aseguraba el agua necesaria para apagar la sed. Vázquez comió un poco para reponer sus fuerzas, y cuando se disponía a salir para observar, oyó ruido a corta distancia. «Son ellos», se dijo. Acercándose a la pared de manera que pudiera ver sin ser visto, miró en dirección a la bahía. Un bote, tripulado por 4 hombres, descendía hacia donde él estaba. 2 remaban en proa. Los otros 2, uno de los cuales tenía el timón, iban a popa. Era el bote de la goleta, y no la chalupa del faro. «¿Qué vienen a hacer?», se preguntó Vázquez. «¿Estarán buscándome?». «Estos miserables conocen ya la bahía y no es la primera vez que ponen el pie en la isla».
No es para visitar la costa para lo que vienen hacia aquí. ¿Qué objeto se proponen, si no es apoderarse de mí? Vázquez observó a aquellos hombres. A su juicio, el que gobernaba el bote, el de más edad de los cuatro, debía ser el jefe, el capitán de la goleta. No hubiera podido asegurar cuál era su nacionalidad, pero, a juzgar, por su tipo, le pareció que pertenecía a la raza española del Suramérica. En este momento, el bote se encontraba casi a la entrada de la bahía, a 100 pasos de la anfractuosidad en que se ocultaba Vázquez, que no le perdía de vista. El jefe hizo un signo, y los recios se detuvieron, al mismo tiempo que un diestro golpe de barra hizo abordar el bote a la costa. Enseguida desembarcaron los 4 hombres, y uno de ellos introdujo el rezón en la arena. Y entonces he aquí la conversación que llegó al oído de Vázquez, ¿es aquí? Sí, ahí está la caverna, 20 pasos antes de dar la vuelta a la punta. Es una suerte que esta gente del faro no la haya descubierto. Ni ninguno de los que han trabajado durante 15 meses en la construcción del faro. Estaban muy ocupados, para andar en pesquisas. Y luego que la abertura está tan disimulada, que hubiera sido muy difícil dar con ella. Vamos, dijo el jefe. 2 de los compañeros y él remontaron oblicuamente, a través de la playa, hasta el pie del acantilado. Desde su escondrijo, Vázquez seguía todos sus movimientos, aguzando el oído para no perder palabra. Bajo sus pies crujía la arena de la playa, pero bien pronto cesó el ruido de los pasos y Vázquez no vio más que un hombre yendo y viniendo cerca del bote. De modo que hay por aquí alguna caverna, se dijo Vázquez. Ya no tenía duda que la goleta llevaba a bordo una banda de piratas, establecidos en la isla de los Estados antes de los Trabados. ¿Era allí donde tenían ocultas sus rapiñas? ¿Irán a transportarlas a bordo de la goleta? De pronto le asaltó el pensamiento de que hubiese allí en reserva provisiones, de las que pudiera aprovecharse. Esto fue como un rayo de esperanza. En cuanto el bote regresara a la caleta, saldría de su escondite y buscaría la entrada de la caverna, donde tal vez encontrase víveres bastantes para subsistir hasta que llegase el aviso. Y lo que él desearía entonces, si se aseguraba la existencia por algunas semanas, es que los miserables no pudiesen abandonar la isla. Sí, que estuviesen allí todavía cuando regresara el Santa Fe, y que el comandante Lafayette vengara el crimen. ¿Pero se realizarían estos deseos? Bien pensado, Vázquez se decía que la goleta no debía haber hecho allí escala más que para 2 o 3 días, el tiempo necesario para embarcar todo lo encerrado en la caverna. Luego abandonarían la isla de los Estados, sin volver allí jamás. Después de pasar una hora próximamente en el interior de la caverna, los 3 hombres reaparecieron y se pasearon por la playa. Vázquez pudo continuar oyendo la conversación, que mantenían en alta voz, y de la que muy pronto había de sacar provecho. Vamos, esa buena gente no nos ha desvalijado durante nuestra ausencia. Y cuando la Maule se haga a la mar tendrá todo su cargamento. Y las provisiones necesarias para la travesía. Efectivamente, lo que es con las de la Gole, no hubiéramos podido asegurar la comida y la bebida hasta las islas del Pacífico. Los imbéciles no han sabido descubrir en 15 meses nuestro escondrijo. Debemos estarles agradecidos. No hubiera valido la pena de atraer los barcos hacia los arrecifes de la isla para luego perder todo el beneficio. Al oír esta conversación, que más de una vez había provocado las risotadas de aquellos miserables, Vázquez, con el corazón lleno de cólera, estuvo tentado más de una vez y a arrojarse sobre ellos, con el revólver en la mano, para meterles una bala en la cabeza, pero se contuvo. Más valía no perder una sílaba de esta conversación. Ya sabía el abominable cometido que estos malhechores habían desempeñado en aquella parte de la isla, y no pudo sorprenderle que añadieran, ahora que los capitanes vengan a buscar el famoso faro del fin del mundo, ya pueden abrir bien los ojos para verlo, y algunos se estrellarán navegando a ciegas por estos parajes. Yo espero que antes de la partida de la Maule vengan 1 o 2 barcos a naufragar en las rocas del Cabo San Juan. Es preciso que carguemos nuestra goleta hasta la borda, ya que el diablo nos la ha enviado. Y que el diablo hace bien las cosas. Un buen barco que nos llega al Cabo San Bartolomé, sin capitán ni marineros, de los que desde luego nos hubiéramos desembarazado. ¿Y ahora, Congre?, preguntó uno de los hombres, ¿qué vamos a hacer? Volver a la Maule, Carcante, contestó el jefe de la banda. ¿No empezamos ya a desocupar la caverna? Antes es necesario reparar las averías de la goleta.
Entonces, dijo Carcante, llevemos en el bote algunos útiles. Vargas encontrará aquí todo lo que le haga falta. Oye, Congre, añadió Carcante. No hay que olvidar que eran 3 los torreros del faro, y que uno de ellos se nos ha escapado. Eso no me preocupa. Antes de 2 días se habrá muerto de hambre. Cerraremos la entrada de la caverna. Es fastidioso que tengamos que reparar averías. De no ser por esto, mañana mismo hubiéramos podido zarpar. También es verdad que durante la escala pudiera muy bien suceder que algún barco fuera a estrellarse contra la costa, sin que nos tomáramos el trabajo de atraerlo. Y lo que se perdiera para él, no sería perdido para nosotros. Congre y sus compañeros volvieron a entrar en la caverna, saliendo poco después con útiles de carpintero, cordajes y piezas de madera. Después de tomar la precaución de interceptar la entrada, se embarcaron en el bote, que a impulsos de sus remos no tardó en desaparecer detrás de la punta. Cuando no hubo peligro que le vieran, Vázquez volvió a la playa. Ahora sabía ya todo lo que necesitaba, entre ello 2 cosas importantes: la primera, que podía proporcionarse provisiones en cantidad suficiente para algunas semanas; la segunda, que la goleta tenía averías, cuya reparación exigiría 15 días, más tal vez, pero no el tiempo suficiente para que estuviese allí todavía cuando regresara el aviso. En cuanto a retrasar su salida una vez listo para hacerse a la mar, no había ni que soñarlo. Si algún barco pasaba a corta distancia del Cabo San Juan, él le haría señales, y si fuera preciso, se arrojaría al agua para llegar a bordo nadando. Luego pondría al capitán al corriente de la situación, y si el barco tenía una tripulación bastante numerosa, tal vez se decidiese a apoderarse de la goleta. Si los malhechores huían hacia el interior de la isla, abandonarla sería imposible para ellos, y, al regreso, el Santa Fe, el comandante Lafayette, sabría apoderarse de aquellos bandidos y destruirlos hasta que no quedase uno. ¿Pero aparecería algún barco por las proximidades del Cabo San Juan? Y, caso que así sucediera, ¿vería las señales que le hiciesen desde la costa? Respecto a su seguridad personal, aunque Congre sabía la existencia de un tercer torrero, Vázquez no se preocupaba, convencido que sabría sustraerse a las pesquisas. Lo esencial era saber si podría asegurar su manutención hasta la llegada del aviso, y se dirigió sin pérdida de tiempo a la caverna. 8 La Maule en reparación. Congre y sus compañeros se disponían, sin pérdida de momento, a reparar las averías de la goleta, dejándola en disposición para una larga travesía en el Pacífico, después de haber embarcado en ella, lo más pronto posible, toda la carga almacenada en la caverna. Las reparaciones del casco de La Maule constituían una operación de bastante importancia. Pero Vargas, el carpintero, conocía bien su oficio, y no faltando útiles ni materiales, el trabajo se ejecutaría en buenas condiciones. En primer lugar, era necesario dejar en seco la goleta, luego, echarla sobre estribor, para que las reparaciones pudieran hacerse al exterior. La faena era algo pesada, pero tenían por delante todavía 2 meses de buen tiempo. En cuanto al relevo de los torreros, ya sabía Congre a qué atenerse. En el libro del Faro había hallado todo lo que le interesaba conocer, no debiéndose hacer el relevo más que cada 3 meses, el aviso Santa Fe no llegaría a la Bea y a Elgue, antes de los primeros días de marzo, y aún estaban en los últimos de diciembre. El libro indicaba también los nombres de 3 torreros, Mouraís, Felipe y Vázquez. Además, las camas indicaban que las habitaciones del Faro habían estado ocupadas por 3 personas. Uno de los torreros había podido sustraerse a la muerte. ¿Dónde se había refugiado? Ya sabemos que a Congre no le preocupaba este detalle. Solo, y sin recursos, el fugitivo habría sucumbido bien pronto a la miseria y al hambre. No obstante que no escaseaba el tiempo hábil para las reparaciones de la goleta, había que contar con los retrasos posibles, y precisamente desde el principio se debió interrumpir el trabajo apenas comenzado. La tierra estaba tan desierta como la bahía, sin que la animaran más que los gritos y el bulo de los millares. La chalupa se dirigía frecuentemente a la caverna con los hombres que no estaban empleados por Vargas. A cada viaje, la chalupa llevaba objetos que debían ocupar su lugar en la cala de la goleta. Estos objetos eran depositados provisionalmente en el almacén del Faro, así es que el cargamento se efectuaría con más facilidad, con más regularidad que si la Maule hubiera fondeado frente a la caverna, la entrada de la bahía, donde la operación hubiera podido ser contrariada por el mal tiempo. Sobre aquella costa, que prolongaba el Cabo San Juan, no existía otro abrigo que la pequeña caleta, al pie del faro. Unos días más,
y las reparaciones estarían definitivamente acabadas, y la Maule en disposición de hacerse a la mar, después de recibir a bordo el cargamento. Efectivamente, el día 12 se daban a los trabajos los últimos toques de calafateo. Hasta se habla pintado el casco con unos tarros de pinturas encontrados en una caja procedente de un naufragio. Congre aprovechó la ocasión para cambiar el nombre de la goleta, a la que bautizó con el de Carcante, en honor a su segundo. Hubiérase podido proceder desde luego al cargamento si, con gran disgusto de Congre y de sus compañeros, impacientes por abandonar la isla, no hubiera sido necesario esperar la próxima marea para poner la goleta a flote. Esta marea se produjo el 14 de febrero. Aquel día, la quilla se desprendió de su lecho de arena y se deslizó sin esfuerzo, quedando a flote en la bahía. No había más que ocuparse de la carga. Salvo circunstancias imprevistas, la Carcante podría en breve plazo zarpar de la bahía de Elge, descender hacia el estrecho de Lemer y navegar a toda vela hacia los mares del Pacífico. Segunda parte. Y Vázquez. Desde la llegada de la goleta a la bahía de Elge, Vázquez había vivido en el litoral del Cabo de San Juan, de donde no quería alejarse. Si algún barco llegaba para hacer escala, al menos estaba allí para prevenir al capitán que la bahía estaba ocupada por una banda de malhechores, y en caso que el barco no contara con tripulación suficiente para apoderarse de ellos o arrojarlos hacia el interior de la isla, tendría el tiempo suficiente de ganar alta mar. Pero, ¿por qué un barco, os de tener que hacerlo de arribada forzosa, iba a hacer escala en aquella bahía, apenas conocida de los navegantes? Si se produjera esta afortunada eventualidad, las autoridades inglesas podrían tener bien pronto noticia de los acontecimientos que acababan de ocurrir en la isla de los Estados. Entonces se enviaría un barco de guerra antes que la Maule estuviera en disposición de zarpar, se aniquilaría a aquellos bandidos y el faro sería puesto en condiciones de reanudar el servicio. Será preciso, repetíase Vázquez, esperar el regreso del Santa Fe, 2 meses. De aquí a entonces, la goleta estará ya lejos, ¿y dónde encontrarla en medio de las islas del Pacífico? El bravo Vázquez, olvidándose de sí mismo, pensaba siempre en sus compañeros despiadadamente asesinados, en la impunidad que gozarían estos criminales después de abandonar la isla, y en los graves peligros que amenazaban la navegación por estos parajes después de extinguirse el faro del fin del mundo. Por otra parte, desde el punto de vista material, y a condición de que no se descubriera su refugio, su manutención estaba asegurada después de su visita a la caverna de los piratas. Allí era donde la banda Congre había vivido durante años enteros, allí era donde habían amontonado todo el producto de su infame pillaje. Congre y los suyos subsistieron allí primeramente con las provisiones que llevaban al desembarcar, luego, de las que se procuraron por un gran número de naufragios, algunos por ellos mismos provocados. De estas provisiones Vázquez no tomó más que las indispensables para que Congre y los otros no advirtiesen la sustracción, más algunos efectos, entre ellos una camisa, un impermea. BLE. 2 revólveres, con una veintena de cartuchas, y un farol. También tomó 2 libras de tabaco para su pipa. Además, a juzgar por la conversación que había oído, las reparaciones de la goleta debían durar varias semanas, y podría, por lo tanto, renovar sus provisiones. Hay que advertir que, por precaución, encontrando que la estrecha gruta que ocupaba estaba demasiado próxima a la caverna, había buscado otro refugio un poco más alejado y más seguro. Lo encontró a la vuelta del Cabo San Juan, entre 2 altas rocas, y la entrada pasaba inadvertida para el mejor observador. Cuando subía la marea, el mar llegaba hasta la base de las rocas, pero no ascendía lo suficiente para llenar esta cavidad, a la que una finísima arena servía de alfombra blanda y seca. Hubiérase pasado por delante de esta gruta 100 veces sin sospechar su existencia, y únicamente por casualidad la había descubierto Vázquez unos días antes. Allí fue donde transportó los diversos objetos tomados en la caverna, y de los que iba a hacer uso. Por otra parte, no era probable que Congre, Carcante y sus compinches fueran por aquella parte de la isla. La única vez que pasaron por allí fue el día de su segunda visita a la caverna, y Vázquez los vio desde su escondrijo, sin que los bandidos pudieran imaginarse que estaban tan cerca del tercer torrero del faro. Inútil es advertir que nunca se aventuraba al exterior sin adoptar las más minuciosas precauciones, prefiriendo la noche, sobre todo para dirigirse a la caverna. Antes de doblar el ángulo del acantilado, a la entrada de la bahía, asegurábase de si el bote o la chalupa estaban atracados a la orilla. Pero qué interminable se le hacía el tiempo y qué dolorosos recuerdos acudían sin cesar a su mente. De vez en cuando le acometía un irresistible deseo de ir en busca del jefe de aquella banda de criminales, y vengar con sus propias manos el asesinato de sus infelices camaradas. No
No, se respondía, tarde o temprano. Serán castigados como se merecen. Dios no puede permitir que escapen al castigo. Pagarán con vida sus crímenes. Olvidaba cuán en peligro estaba la suya mientras la goleta permaneciese en la bahía Elge, y todos sus deseos eran que la Maule no pudiera zarpar antes que llegase el Santa Fe. ¿Se cumplirían sus anhelos? Era necesario que transcurriesen 3 semanas antes que el aviso pudiera estar a la vista de la isla. Por otra parte, la duración de esta escala tan prolongada no dejaba de sorprender a Vázquez. ¿Serían tan importantes estas averías de la goleta, que no había bastado un mes para su completa reparación? El libro del Faro debía haber informado